Tenemos directamente nuestro primer invitado, José Vicente Aro, y vamos a entrar en materia un poquito más seria. Gracias por estar aquí, José Vicente, ¿cómo estás? Gracias a ti por la confianza. Buenas tardes y feliz cumpleaños. Él insiste. Bueno, hemos pasado el día, te han entrevistado en distintos programas, estuviste con nosotros esta mañana, tuvimos un especial en Mágica que hicimos entre Mingo, Marianela Salazar y mi persona, y tuvimos una entrevista excelente. Éramos menos cuando te entrevistamos a ti, pero vamos después a volver a tocar algunos puntos, pero yo quería hablar sobre las decisiones que se tomaron después de la toma de Caracas. Tiene un hashtag de 26, hashtag 26O como 26 de octubre. Las decisiones de la MUD fueron que el viernes 28 de octubre va a haber un paro general hasta las 6 de la tarde. El domingo 30 de octubre se planteará al Vaticano que se apruebe la agenda electoral para que se convoque a elecciones generales. El jueves 3 de noviembre realizar una movilización en Caracas con dirección a Miraflores y solicitar la renuncia del presidente Maduro. Y cuarto, sesión permanente de la Asamblea Nacional para declarar la responsabilidad política del presidente Maduro. Como tú eres un experto, profesor universitario, abogado constitucionalista, quería tocar punto por punto para ver en qué rango constitucional se están moviendo estas decisiones a la mesa de la unidad democrática. Entonces, bueno, el primero no tiene nada que ver con la Constitución, hay un derecho para paro general porque hay derecho a protesta. Si quiere empezamos por ahí. Sí, efectivamente. La Constitución venezolana es muy clara, establece en su artículo 68 lo que es el derecho a la manifestación, a la protesta, un derecho consagrado en la Constitución y además en los tratados en materia de derechos humanos que han sido ratificados por Venezuela y que son vinculantes y tienen rango constitucional de acuerdo al artículo 23 de la Constitución. De manera que esta es la forma del ejercicio del derecho a la manifestación para el restablecimiento del orden democrático y el restablecimiento de la plena vigencia de la Constitución, una táctica de carácter político que ha utilizado la Mesa de la Unidad, válida, constitucional y legítima, que se está planteando dentro del menú de opciones y tácticas políticas que bien se ha propuesto la Mesa de la Unidad. Ahora fíjate, yo preguntaba que por qué pusieron hasta las 6 de la tarde, hicieron énfasis en eso, para que no sea un paro indeterminado. Por lo menos le pusieron hasta las 6 de la tarde. Y bueno, también entrevistamos a Marcela Maspero, que representa a los trabajadores, y dice que ya han habido distintos paros. Ella dice no solamente que Venezuela realmente que mira, la capacidad de producción ha bajado de 12.000 empresas a 3.000 empresas, está muy afectado todo lo que es el campo laboral, pero que ellos también van a hacer su protesta ese día de todo que es un paro de trabajadores que ya han hecho 3. También habló el presidente con Industria, Juan Pablo Larqueaga, que dice que bueno, de hecho y de facto hay un paro general, pero ese día bueno, se va a aprovechar para hacer eso de presión. Vamos con el segundo, domingo 30 de octubre, van a tomar en cuenta al Vaticano, se aprueba la agenda electoral para que se convoque a elecciones generales. ¿Cómo podría ser un proceso, y dentro de la Constitución, de que se pueda convocar y pedirle al Vaticano que medie para unas elecciones generales? Quiero hacer una aclaratoria que en distintas oportunidades acá hemos hablado que por conocimiento, por acá y por allá se cuelan cosas, que el diálogo o los pequeños intentos de diálogo que se han hecho han girado en que no querían que se hiciera el revocatorio porque quedaba muy mal parado todo lo que es el gobierno, el PSUV, y que se prefería llegar a unas elecciones generales, pero ahora parece que es común y ya lo están hablando algunos diputados. ¿Se puede llegar a esto? ¿Es constitucional? ¿Cuáles serían los pasos que se pueden tomar para que se llegue a esto? Sí, dentro de las diversas opciones políticas que permite la Constitución, precisamente abierta la Constitución a la solución del conflicto político cuando este conflicto político llega al grado en que ha llegado actualmente, la convocatoria a unas elecciones generales o los trámites para que los diferentes poderes públicos puedan facilitar una salida a la crisis política a través del voto de elecciones generales es algo que permite la Constitución. Para ello tendría que haber de parte y parte pues una concesión. Primero, el presidente de la República tendría que colocar su renuncia y esta tendría que hacerse efectiva antes del 10 de enero del año 2017. Pero la renuncia es un acto absolutamente voluntario. Voluntario, y por eso entiendo yo, y ya hablaremos en su oportunidad, de la solicitud que se le va a plantear al presidente Nicolás Maduro en esa marcha que se está planteando para Miraflores. Yo entiendo que las tácticas políticas que ha planteado hoy la MUD son complementarias, es decir, todo esto va dentro de una estrategia en la cual se le está poniendo opciones al presidente de la República, se le está presentando un menú de opciones a la ciudadanía, al pueblo en general, a toda la ciudadanía, para que de alguna
manera valore estas decisiones de carácter político, apoye estas decisiones de carácter político y permitir una salida que no sea la violencia ni la confrontación, sino la salida en la cual, por un lado, el presidente de la República facilite a través de su renuncia antes del 10 de enero del año 2017, porque si no caemos en el supuesto constitucional en que asumiría la vicepresidencia el vicepresidente ejecutivo asumiría la presidencia de la República y entonces él gobernaría hasta el 10 de enero del 2019. Entonces, esta renuncia tendría que plantearse antes del 10 de enero del año 2017. Y por otro lado, esta convocatoria de elecciones generales también representaría, como lo han manifestado varios voceros de la oposición y varios diputados, una renuncia de los parlamentarios de la Asamblea Nacional. Que están dispuestos a hacerlo. Que están dispuestos a hacerlo, lo han manifestado varios. Si la bancada oficialista no lo quiere hacer, tenían que estar de acuerdo todos. Tendrían que estar de acuerdo todos, pero si definitivamente ya a una mayoría, y tenemos mayoría de 2/3 partes en el Parlamento, una mayoría, un acuerdo político llega desde la Presidencia de la República hasta lo que es la Mesa de la Unidad a plantear elecciones generales para que todos se midan en las urnas. Esta sería una válvula de escape ideal desde el punto de vista democrático, constitucional, para que se puedan producir esas elecciones generales y de paso podría ser también la oportunidad para hacer las elecciones que deben hacerse desde el punto de vista constitucional y legal, y para eso no hace falta renuncia alguna porque el plazo ya está por vencerse, de los gobernadores y de los consejos legislativos, es decir, las elecciones regionales. Esto facilitaría, sería una válvula de escape para la crisis política de alto calibre que está viviendo actualmente Venezuela, y la Constitución perfectamente está abierta a todas esas opciones políticas y, como te decía antes, son tácticas políticas que deben comprenderse, que van dentro del marco constitucional y que bien valen plantearla en lo que es el juego político y la estrategia política. Gracias. Mira, José Vicente, estabas hablando que todo esto son los planteamientos de la decisión de la MUD de los 4 puntos que se van a hacer de las actividades que plantean. Ayer tuve la oportunidad de una excelente entrevista que tuve con Jesús Chugo Torrealba, secretario general de la MUD, y él dice que son 3 cosas que están haciendo, 3 actividades que están haciendo simultáneas. Una es a través de la Asamblea Nacional, que son las actividades parlamentarias, las actividades legislativas, las que son constitucionales. Lo otro es presión de calle, como la actividad que se tuvo hoy 26 de octubre y las que vienen en los próximos días. Y la tercera es en el orden internacional, donde oímos el propio presidente de la Asamblea que él va a llevar y va a encabezar a una comisión para ir a la Organización de Estados Americanos a solicitar la aplicación de la Carta Interamericana. Quisiera después que integráramos estos 3 puntos, como tú me estás hablando, que son ideas integradas, no sé si van en esta línea, y cómo se acoplan con estos puntos que estamos viendo aquí, que propuso la MUD. Vamos entonces a revisar primero el paro general hasta las 6 de la tarde, que eso va a ser el viernes 28 de octubre. Eso va en línea, yo creo que con las actividades de calle. Y con el artículo 68 de la Constitución, siempre hay que decirlo, la manifestación ya sea activa, ya sea la manifestación pasiva a través de un paro general, es el ejercicio de un derecho fundamental, el ejercicio de un derecho constitucional, y es el acompañamiento ciudadano a tácticas y estrategias políticas que está planteando la Mesa de la Unidad en una situación muy difícil donde se ha declarado la ruptura del hilo constitucional. Y esto entonces está dentro de la Constitución. Sin duda está dentro de la Constitución, forma parte del ejercicio de un derecho constitucional que además está establecido en tratados internacionales suscritos y ratificados por Venezuela en materia de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros tantos, ¿no? Y esto es muy importante de cara a la comunidad internacional, porque esto demuestra que el pueblo venezolano, no solamente a través de la movilización como la que se dio importante en todas las ciudades del país, sino a través de diversas formas de manifestación pasiva, como lo puede ser la huelga general, lo que está es manifestando su deseo porque se restablezca la Constitución, se restablezca el orden democrático y se permita la vía electoral que obviamente en primer lugar era o sigue siendo, porque sigue habiendo la oportunidad para el referendo revocatorio, y en todo caso esta posibilidad que se ha abierto hoy, que no es en nada contradictoria, es complementaria e incluso más integral, que es unas elecciones generales donde tanto presidente, Parlamento
gobernadores, consejos legislativos se midan en elecciones generales. Bueno, entonces repitiendo la del domingo el 30 de octubre, esto ya va para la parte internacional, se planteará el Vaticano, se apruebe la agenda electoral. Quedamos también que el jueves 3 de noviembre se va a realizar estos ya acción de calle con dirección a Miraflores y solicitar la renuncia del presidente Nicolás Maduro. Aquí quiero incluir algo más allá de la renuncia del presidente Nicolás Maduro, porque para el 1 de noviembre está planteado que se va a comenzar un juicio o se podría dar la apertura. ¿Será esto como un impeachment, como lo que ocurrió con Dilma Rousseff en Brasil? ¿De eso se trata? Bueno, en Venezuela el juicio político tiene diferencias a lo que es la regulación en Brasil, en Argentina o en Estados Unidos, ¿no? No se puede decir que hay un impeachment propiamente dicho, pero sí el juicio político es algo muy relevante e importante desde el punto de vista constitucional. De conformidad con los artículos 232 de la Constitución, 187 el numeral tercero, 222, 223, 224, lo que es la responsabilidad política, el juicio para la determinación de la responsabilidad política es una evaluación del desempeño del primer mandatario, del presidente de la República, donde se busca es evaluar si está cumpliendo o no con sus deberes constitucionales, si está cumpliendo o no con aquello que le establece el artículo 232 de la Constitución, que le obliga a garantizar los derechos y las libertades de los venezolanos, la seguridad de la nación, la soberanía de la nación, todas las obligaciones que están establecidas en el artículo 236 de la Constitución, que le obliga a establecer unas políticas públicas que garanticen un sistema económico viable, que pueda satisfacer las necesidades de la población, que pueda mantener los servicios públicos vitales para la población y en general políticas públicas que conduzcan al desarrollo y garantía de los derechos humanos, pero también allí se evalúa si el presidente de la República está o no cumpliendo y acatando la Constitución, o si está o ha incurrido en algún tipo penal que pueda acarrear su enjuiciamiento de carácter penal, su posterior destitución a través de un procedimiento que tendría que pasar por el Poder Ciudadano y terminar en el Tribunal Supremo de Justicia, pero en todo caso... Son acciones tanto civil como también de un proceso penal. Penal, exactamente. El acuerdo de la Asamblea Nacional es integral en este sentido, también es integral en el sentido de que abarca toda la evaluación de desempeño en toda la gestión de política, en toda la gestión social, en toda la gestión económica y en toda la gestión constitucional. Se habla de que desde el punto de vista político, constitucional, económico y social, el presidente de la República estaría incumpliendo con sus atribuciones constitucionales, violando y quebrantando la Constitución e incumpliendo con los deberes que le impone la Constitución como primer mandatario nacional. Esto sería una especie de antejuicio de mérito, así como lo vimos en una oportunidad históricamente con el presidente Carlos Andrés Pérez. Esto sería la antesala del antejuicio de mérito, es decir, empieza en el Parlamento, el presidente va a tener su derecho a la defensa el 1 de noviembre, como tú lo acabas de mencionar, él podrá ejercer ese derecho a la defensa. Aún así, si él decide no acudir al Parlamento, el Parlamento sigue teniendo el derecho de pronunciarse y decidir. Hoy se ha dicho que la decisión ya para el día 3 de noviembre estaría lista y entonces allí se determinaría la responsabilidad política del presidente de la República. Eso puede estar acompañado con posibles determinaciones de responsabilidad administrativa, de responsabilidad penal, y entonces allí se oficiaría al Ministerio Público, al Poder Ciudadano, para que haga efectivas esas responsabilidades, y el Poder Ciudadano y especialmente el Ministerio Público, si hay responsabilidades de carácter penal, tiene la obligación de acudir al Tribunal Supremo de Justicia para hacer la exigencia y hacer valer esas responsabilidades y un eventual antejuicio de mérito, que sería algo parecido con lo que pasó con Carlos Andrés Pérez. De manera que la actividad, y retomando la agenda que se planteó hoy, la actividad hacia Miraflores tiene, y así lo entendí por parte de la Mesa de la Unidad, dos tácticas desde el punto de vista político. Primero, notificar los resultados de ese juicio de responsabilidad política, por una parte, y por otra parte, solicitarle la renuncia al presidente de la República en virtud de la evaluación del desempeño que haga la Asamblea Nacional, que ya
por un hecho notorio. Se deja ver, pues. Se deja ver, exactamente. Que todos los venezolanos resultado. vivimos esa situación, se deja ver cuáles pueden ser los resultados de ese juicio político. Pero ahora el juicio político también incluiría al vicepresidente, también al ministro de Defensa. Tenés ese artículo 240-246 que te referías esta mañana, que incluye, o sea, que no sería solamente el presidente, o sea, podrían salir enjuiciados. Sí, inmediatamente que la Asamblea Nacional decida la situación constitucional del presidente de la República, por ejemplo, con respecto a los ministros del área económica, que han llevado al país a una situación económica y una crisis humanitaria terrible, con respecto a los ministros del área de salud, que han llevado a una crisis en el sistema de salud terrible, y con respecto al ministro de la Defensa, que ayer daba unas declaraciones acompañadas del alto mando militar que son abiertamente contrarias a la Constitución, a los artículos 328 y 330 de la Constitución, que le obligan a no hacer proselitismo político, propaganda política, a no hacer y tomar una opción política. Entonces ahí podría haber también juicios de responsabilidad política, que en esos casos ya directamente la Asamblea Nacional puede ya dictar mociones de censura, votos de censura, y eso acarrearía la destitución inmediata, como lo establecen los artículos 240 y 246 de la Constitución. Bueno, aquí sí es algo de opinión fuera de la Constitución, sino para saber tu opinión. ¿No se podría destrancar todo esto y evitar todo este problema tan grave y ilegal y que nos puede acarrear mucho tiempo e impases en el país? Pero, por ejemplo, que el Tribunal Supremo decía, bueno, si desincorporaron a los diputados del Amazonas, llamar y convocar elecciones, incluir también al CNE, destrancar eso, porque hasta ahora no han resuelto eso y le están echando la culpa a la Asamblea que están en desacato, o tomar la decisión, como dices tú, bueno, ya que el Vaticano se pronunció y hubo una reunión con el Papa, no se sabe si fue una reunión de confesión o fue una reunión política de verdad, que podría venir ese desenlace de una renuncia y también de elecciones generales. ¿Cuál es tu opinión de cómo se destrancaría mejor y evitar lo que estamos empezando a ver, que es un conflicto social? Sí, es muy importante, tu pregunta es muy importante, porque más allá de todas estas acciones que válidamente conforman la Constitución y al accionar político que tiene la Mesa de la Unidad conjuntamente con el Parlamento venezolano y conjuntamente con la ciudadanía, como lo vimos hoy con el acompañamiento ciudadano que hubo hacia la dirigencia política, hay que pensar en varias cosas, ¿no? En varias opciones que también están en el camino y en el tapete, y tú las acabas de mencionar. Referendo revocatorio. Alguien podía preguntarse, ¿el referendo revocatorio está totalmente muerto? Totalmente muerto. Mira, yo te podría decir, tiene una estocada, una herida grave de muerte, pero se puede salvar. ¿Cómo? Bueno, el acto administrativo del CNE, mediante el cual suspendió inconstitucionalmente y legítimamente la recolección de las manifestaciones de voluntad para la convocatoria de referendo revocatorio, el CNE puede, por potestad de autotutela, revocarlo, dejarlo sin efecto y continuar con el proceso de referendo revocatorio, y todavía hay chance de que eso se haga así. O sea, eso está abierto, eso es una posibilidad y ayudaría mucho, porque sería una otra válvula de escape posible desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista político, para destrancar esta situación de conflicto político de gran escala que tenemos ahorita en Venezuela. El tema de los diputados del Estado Amazonas, lo acabas de decir perfectamente, ya van más de 10 meses con ese caso en la sala electoral, y esto conforme a la ley del Tribunal Supremo de Justicia y la ley de procedimientos electorales. Es un asunto que se podía resolver en 3, 4 meses, de manera que la sala electoral lo que ha tenido es engavetado el asunto para poder decir y sostener que la Asamblea Nacional está en desacato. Táctica dilatoria. Táctica dilatoria que podría resolverse con una convocatoria de elecciones de los diputados del Estado Amazonas y se resuelve el asunto. Entonces, aquí, complementariamente a todas estas acciones que válidamente ha planteado la Mesa de la Unidad hoy en las movilizaciones que se han hecho a nivel nacional, existen todas estas opciones de referendo revocatorio, rescatarlo, recuperarlo, lo que es rescatar lo que es la legitimidad y la institucionalidad de la Asamblea Nacional, que la tiene por el voto popular, pero si hay algún tipo de duda, bueno, que se hagan nuevas elecciones del Estado Amazonas y con eso se resuelve definitivamente ese asunto y se reconocen las partes y los poderes públicos que integran en definitiva todo lo que es el Estado venezolano. Al final lo que queremos todos es la solución de los problemas políticos venezolanos
poder resolver luego lo más grave, los problemas económicos, los problemas sociales y la crisis humanitaria que vive Venezuela. Un grave problema de gobernabilidad. Lamentablemente me quedaron como 5 preguntas, pero se nos acabó el tiempo. José Vicente, muchísimas gracias. Gracias a ti. Te voy a tener que empezar a pagar un sueldito porque tengo todo el día con eso. Gracias por la confianza. Muchísimas gracias, José Vicente Aro, abogado constitucionalista y profesor universitario. Venimos con Simón Calzadilla, que es el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional y también muy relacionado con el tema de Amazonas. Ya regresamos con más para ustedes con Todo y Pensini aquí en Globovisión.